Hola jóvenes, bienvenidos a mi canal, el canal del Profe Nixon. En este video trataremos el movimiento rectilíneo. Hablaremos de dos movimientos en especial, un movimiento rectilíneo uniforme y un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Bueno, primero trabajaremos con el movimiento rectilíneo uniforme. Un cuerpo describe un movimiento rectilíneo uniforme cuando su trayectoria es recta y su rapidez es constante y recorre espacios iguales en tiempos iguales. Entonces miremos aquí lo siguiente. Vamos a mirar aquí las características de este movimiento. Nos dice, es un movimiento rectilíneo uniforme cuando su trayectoria es recta. O sea, la trayectoria tiene que ser una línea recta. O sea, si un carro va en una carretera, la trayectoria de esa carretera es una línea recta. Su rapidez es constante. Quiere decir que la rapidez nunca cambia. La rapidez siempre va a ser la misma y va a recorrer espacios iguales en tiempos iguales. Son tres características que debe tener el movimiento rectilíneo uniforme. Trayectoria es una línea recta, su rapidez es constante y recorre espacios iguales en tiempos iguales. Aquí hay que tener en cuenta que como la rapidez es constante, entonces la aceleración en el movimiento rectilíneo uniforme es igual a 0, ¿sí? Puesto que la velocidad no experimenta ningún cambio. Miremos acá en la imagen el hombre más rápido del mundo, Usain Bolt, quien consiguió en su mejor marca profesional recorrer los 100 metros en tan solo 9,8 segundos. Este resultado pues nos refleja una velocidad media de 10,44 metros por segundo o 37,58 kilómetros por hora. Miremos acá el movimiento de Usain Bolt. Ahora miremos el movimiento del auto. Vamos a hacer aquí, vamos a interpretar la gráfica del movimiento rectilíneo uniforme. Vemos el movimiento del auto como si estuviese en una carretera. Aquí aparecen los kilometrajes, kilómetro 0, kilómetro 40, kilómetro 80, kilómetro 120, kilómetro 160, kilómetro 200 y kilómetro 240. Miremos aquí ahora en la gráfica, ¿sí? Vamos a interpretar la gráfica de la posición en función del tiempo. La gráfica de la posición del auto en función del tiempo. La distancia aquí recorrida la vamos a representar en kilómetros y el tiempo lo vamos a representar en horas. Entonces miremos aquí nuevamente, vamos a esperar que el auto nuevamente vuelva a la posición para hacer la explicación de la gráfica a medida que va pasando el tiempo. Esperemos nuevamente que el auto regrese. Aquí comenzamos desde 0. Cuando aquí comienza, una hora después está en 40, 2 horas después, 3 horas después, 4 horas después, 5 horas después y 6 horas después. Como ustedes pueden observar aquí en la gráfica, el auto una hora partió del kilómetro 0. Una hora después estaba en el kilómetro 40, 2 horas después estaba en el kilómetro 80, 3 horas después en el kilómetro 120, 4 horas después en el kilómetro 160,
5 horas después en el kilómetro 200 y 6 horas después está en el kilómetro 240. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada hora que transcurre, el auto recorre 40 kilómetros. Esa es su rapidez. La rapidez del auto es de 40 kilómetros por hora. Ahora vamos a analizar la gráfica. Miremos la gráfica ahora de la velocidad del auto en función del tiempo. Aquí tenemos entonces tiempo nuevamente en horas y velocidad en kilómetros por hora. Volvemos, esperemos el carro nuevamente y empezamos a hacer el movimiento, ¿verdad? Entonces aquí 40 a las 2 horas 40, a las 3 horas 40, a las 4 horas 40, a las 5 horas 40, a las 6 horas 40. Quiere decir esto entonces que el movimiento del auto es de una rapidez o de una velocidad de 40 kilómetros por hora. Siempre es la misma. Ustedes ven en esta línea recta, aquí nos está indicando que su velocidad es constante. Una velocidad de 40 kilómetros por hora. O sea, al transcurrir el tiempo, a la primera, a la segunda, a la tercera, a la cuarta o a la quinta hora, el auto permanece con la misma velocidad de 40 kilómetros por hora. Entonces la gráfica es una línea recta, como lo ven ustedes aquí, paralela, horizontal, paralela al eje X. Pasemos ahora a analizar el segundo movimiento. ¿Sí? El movimiento, este movimiento se llama movimiento rectilíneo uniformemente variado. Vamos a mirar las características entonces de este movimiento rectilíneo uniformemente variado. Dice, un cuerpo describe un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Eso se representa normalmente MRUV cuando su trayectoria es rectilínea. Su velocidad varía en función del tiempo y a la vez su aceleración es constante y no nula. ¿Sí? Es constante y no nula, o sea, no puede ser cero. Tiene que ser un número o número positivo, o sea, un número mayor que 0 o un número menor que 0, pero no puede ser 0. Entonces, miremos nuevamente las características de este movimiento rectilíneo uniformemente variado. Es uniforme porque su aceleración es constante. Acá en este caso, en este movimiento, el que es constante es la aceleración. Y aquí quien está variando es la velocidad. La velocidad va a variar en función del tiempo. Y la aceleración es constante, como lo dijimos, y su trayectoria es una línea recta. O sea, tiene también tres características. Trayectoria, línea recta, su velocidad varía en función del tiempo y su aceleración es constante, no nula. Entonces, miremos aquí el ejemplo del carro. Miremos aquí el carro, el movimiento del auto. Pero antes vamos a definir el concepto de aceleración. Aceleración, que lo vamos a representar con la letra A, es el cambio de velocidad que experimenta un cuerpo en una unidad de tiempo. ¿Sí? Aquí quien está cambiando es la velocidad. Entonces la aceleración es el cambio de velocidad que experimenta un cuerpo en una unidad de tiempo. O sea, un carro puede aumentar su velocidad o puede disminuir su velocidad. ¿Sí? En la vida práctica eso se ve, que un carro, normalmente el carro casi nunca tiene la misma velocidad, sino que algunas veces la va aumentando y otras veces la va disminuyendo. Entonces, el cambio ese de velocidad que experimenta el auto en la unidad de tiempo es lo que se llama aceleración. Aceleración. Bueno, entonces vamos a mirarlo aquí con esta imagen. Observen ustedes el movimiento del auto. Parte desde el reposo
y a medida que va pasando el tiempo, el auto va aumentando su velocidad. Entonces vamos a analizarlo aquí con esta gráfica que hicimos rápidamente, como si estuviese en una carretera. Entonces aquí tiempo cero es el tiempo inicial, velocidad cero, o sea, el auto va a partir del reposo, esa es la velocidad inicial, el auto va a partir con una velocidad de cero. Un segundo después, el auto tiene una velocidad de 5 metros por segundo. A los 2 segundos después, el auto tiene una velocidad de 10 metros por segundo. ¿Cuánto aumentó? De 0 a 5 aumentó 5 metros por segundo. De 5 a 10 aumentó 5 metros por segundo. El tiempo 3, al tiempo 3 segundos, tiene una velocidad de 15 metros por segundo. Al tiempo 4 segundos tiene una velocidad de 20 metros por segundo. ¿Cuál sería la velocidad en el tiempo 5 segundos? Entonces sería 25 metros por segundo. Entonces miren ustedes, cada vez que aumenta el tiempo un segundo, la velocidad del auto aumenta 5 metros por segundo. Escúchenlo bien. Por cada segundo que transcurre, la velocidad del auto aumenta 5 metros por segundo. Entonces, basado en eso, vamos a decir que la aceleración del auto fue de 5 metros por segundo al cuadrado. Aquí lo tenemos, vamos aquí con esta otra imagen de este carro que acelera. Entonces aquí nos dice que la aceleración del auto fue de 5 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué significa 5 metros por segundo al cuadrado? Repito, que por cada segundo, ahí está la palabra segundo, por cada segundo que transcurre, la velocidad aumenta en 5 metros por segundo. Observamos que yo digo el segundo 2 veces. Entonces, por eso aparece aquí que la aceleración es 5 metros por segundo al cuadrado. Por eso aquí segundo al cuadrado, porque el segundo yo lo estoy mencionando 2 veces. Por cada segundo que transcurre, la velocidad aumenta en 5 metros por segundo. Entonces, la aceleración del auto es de 5 metros por segundo al cuadrado. La aceleración es constante, diferente de 0. ¿Por qué diferente de 0? Porque pues 5 es un número diferente de 0. Entonces, observen aquí también que 5 es un número positivo. Entonces, cuando la aceleración es un número positivo, significa que la velocidad aumenta. El auto en tiempos iguales recorre distancias cada vez mayores y se desplaza con un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o simplemente MUA. Entonces aquí tenemos el caso del movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Bueno, ahora vamos a analizar aquí la gráfica de la velocidad en función del tiempo del auto. Gráfica del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, ahora vamos a analizar la gráfica de la velocidad en función del tiempo. ¿De quién? Del auto del ejemplo anterior. Entonces, aquí miremos lo siguiente. Vamos a mirar aquí. A los 0 segundos, tiempo en segundos, el auto tiene una velocidad de 0. Estaba en reposo. Un segundo después, el auto tiene una velocidad de 5 metros por segundo. Un segundo después. 2 segundos después, el auto tiene una velocidad de 10 metros por segundo. 3 segundos después, el auto tiene una velocidad de 15 metros por segundo. A los 4 segundos,
el auto tiene una velocidad de 20 metros por segundo y a los 5 segundos el auto tiene una velocidad de 25 metros por segundo. O sea, que el auto partió del reposo y por cada segundo que transcurría el tiempo, su velocidad iba aumentando. Miren cómo es la gráfica. Esta línea es una línea recta que siempre va girando, siempre va hacia arriba. Ustedes lo vieron ahorita paso a paso que lo hicimos. Una línea recta que siempre va a apuntar hacia arriba. Entonces, ¿por qué apunta hacia arriba? Porque es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ahora vamos a analizar la aceleración, la gráfica de la aceleración en función del tiempo del auto del ejemplo anterior. Entonces, empezamos aquí de 0, vamos a partir de 0. Entonces, aquí nos dice que en el tiempo 0 la aceleración era de 5 metros por segundo al cuadrado. En el tiempo 1 segundo la aceleración era de 5 metros por segundo. A los 2 segundos, a los 3 segundos, a los 4 segundos y a los 5 segundos la aceleración era la misma, ¿verdad? La aceleración es la misma. ¿Qué valor? 5 metros por segundo al cuadrado. O sea, que esta aceleración es constante. Por eso aquí aparece una línea recta paralela al eje X. Recuerden que este es el eje X. Entonces la línea recta que vemos aquí es paralela al eje X. Esto nos indica que la aceleración del movimiento del carro es constante y tiene un valor de 5 metros por segundo al cuadrado. Ahora pasemos a la siguiente gráfica. Vamos a analizar ahora la gráfica de posición en función del tiempo. Y para eso pues utilizamos aquí distancia medida en metros y el tiempo medida en segundos. Entonces después esto explicaremos a través de una formulita cómo salen estos valores. Entonces, por ejemplo, aquí comienza el auto, el tiempo 0. O sea, está en el origen 0, posición inicial 0 de la carretera. Un segundo después ha recorrido 2,5 metros. A los 2 segundos ha recorrido 10 metros. A los 3 segundos 22,5 metros. A los 4 segundos ha recorrido 40 metros. A los 5 segundos ha recorrido 62,5 metros. Observen ustedes aquí en la gráfica que a medida que aumenta el tiempo, la distancia recorrida también aumenta. Aquí se da cuenta uno que estos espacios son más pequeños. Entonces los espacios aquí van aumentando porque la velocidad, al aumentar la velocidad del auto, pues va a recorrer mayor distancia. Entonces por eso lo ven ustedes. Observen aquí que la línea es una línea curva que abre hacia arriba. Hablamos de una rama de una parábola, ¿verdad? Rama de una parábola que abre hacia arriba. Entonces aquí tenemos la gráfica de posición en función del tiempo para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Bueno, como lo dijimos anteriormente, la velocidad de un auto puede aumentar o puede disminuir. ¿Sí? En este caso, la velocidad no va a ser constante, sino que la velocidad del auto aumenta o puede disminuir. Entonces ya explicamos que en el caso de que la aceleración sea positiva, entonces la velocidad del auto va a aumentar. Ahora miremos aquí qué sucede con este movimiento. Entonces dice, consideremos el caso de un automóvil que se desplaza a una velocidad constante, ¿verdad? De 15 metros por segundo. El conductor observa un semáforo a cierta distancia, aplica los frenos, el auto disminuye su velocidad uniformemente
hasta detenerse en 5 segundos. Entonces, miremos aquí la imagen. Miremos la imagen, ¿verdad? La repetimos y la vemos nuevamente. Entonces, observemos aquí en esta imagen que nos dice lo siguiente, ¿verdad? El auto, cuando pasó por aquí, por la posición inicial en el tiempo cero, traía una velocidad de 15 metros por segundo. Un segundo después, el auto ya metió el señor, vio el semáforo y empezó a meter los frenos uniformemente, ¿sí? No los metió así de seco, sino que los fue metiendo poco a poco, eso se llama uniformemente, con el fin de ir disminuyendo la velocidad. Entonces, un segundo después, ya el auto tenía una velocidad de 12 metros por segundo. A los 2 segundos tenía una velocidad de 9 metros por segundo. A los 3 segundos una velocidad de 6 metros por segundo. A los 4 segundos una velocidad de 3 metros por segundo. Y a los 5 segundos el auto estaba en reposo. Ya se detuvo. Entonces observamos aquí de 15 a 12 metros cuánto disminuyó su velocidad. De 15 metros por segundo a 12 metros por segundo su velocidad disminuyó en 3 metros por segundo. De 12 metros por segundo a 9 metros por segundo su velocidad disminuyó en 3 metros por segundo. De 9 metros por segundo a 6 metros por segundo su velocidad disminuyó en 3 metros por segundo. Y de 6 metros por segundo a 3 metros por segundo su velocidad disminuyó en 3 metros por segundo. Y de 3 a 0 su velocidad disminuye en 3 metros por segundo. Entonces quiere decir que por cada segundo que transcurre su velocidad disminuye en 3 metros por segundo. Quiere decir esto que entonces su aceleración es de 3 metros por segundo, ojo, negativo. 3 metros por segundo y le colocamos el signo negativo. El signo negativo nos está indicando que la velocidad del auto está disminuyendo. Entonces vamos a decir esto, aquí la aceleración es de menos 3 metros por segundo, que por cada segundo que transcurre la velocidad disminuye en 3 metros por segundo. Por eso su aceleración es negativo 3 metros por segundo al cuadrado. Recuerden, la aceleración siempre la unidad es metros por segundo al cuadrado. Entonces observamos aquí, nos dice nuevamente, la aceleración es constante, ¿sí? Diferente de cero, o sea, no puede ser cero, es un número menor que cero. 3 negativo es un número menor que cero, pero no es igual a cero. Entonces, cuando la aceleración es un número negativo, significa que la velocidad disminuye. Y el auto en tiempos iguales recorre distancias cada vez menores y se desplaza con un movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado o retardado, MRUR o simplemente MUR. Aquí nosotros podemos utilizar el término de aceleración negativa o simplemente decimos desaceleración. El auto tuvo una desaceleración de 3 metros por segundo al cuadrado. Al decir desaceleración, inmediatamente estamos indicando que esa aceleración es negativa. Entonces, la aceleración del auto es de negativo 3 metros por segundo al cuadrado. Ahora vamos a analizar las gráficas de ese movimiento rectilíneo uniformemente retardado o desacelerado. Entonces primero analizamos la velocidad en función del tiempo de ese movimiento. Miremos entonces aquí, ¿verdad? A los 0 segundos, ¿con qué velocidad venía el auto? 15 metros por segundo. 15 metros por segundo cuando pasó, empezamos a medir su velocidad. El auto venía con esa velocidad cuando empezamos a medirla.
Un segundo después ya no tenía 15, sino tenía 12 metros por segundo. A los 2 segundos, 9 metros por segundo. A los 3 segundos, 6 metros por segundo. A los 4 segundos, 3 metros por segundo. Y a los 5 segundos, su velocidad es de 0. O sea que aquí ya se detuvo el auto, su velocidad es de 0 a los 5 segundos. Observen ustedes esta línea, ¿verdad? Que representa la velocidad en función del tiempo del auto. Por cada segundo que transcurre, su velocidad disminuye. ¿Cuánto disminuye? 3 metros por segundo. Esta línea aquí apunta hacia abajo, una línea recta que apunta hacia abajo. Ahora analicemos la aceleración en función del tiempo, ¿verdad? Miremos la aceleración, la gráfica de la aceleración en función del tiempo. Entonces, observemos aquí 3 negativo, 3 negativo, 3 negativo, 3 negativo, 3 negativo, ¿verdad? ¿Qué significa esto? La aceleración es constante y tiene un valor de 3 negativo metros por segundo al cuadrado. O sea que la aceleración del auto en este sentido lo vemos aquí en esta línea recta paralela al eje X. Pero en este caso ahora lo tenemos aquí indicando 3 negativos, ¿verdad? Anteriormente era 5 positivo, entonces estaba arriba. Ahora la tenemos acá abajo donde está el signo, el número 3 negativo. Entonces, una línea recta que es paralela al eje X. Aquí nos está diciendo entonces que esa aceleración es constante. Constante significa que siempre va a ser la misma. ¿Cuánto? 3 metros por segundo al cuadrado negativo. Ahora analizaremos la gráfica de la distancia recorrida por el auto en función del tiempo. Aquí tenemos distancia en metros y el tiempo en segundos. Entonces miremos aquí, 0. Un segundo después, el auto ha recorrido 12,6 metros. 2 segundos después, 22,2 metros. 3 segundos después, 28,7 metros. 4 segundos después, 32,2 metros y 5 segundos después 32,7 metros. Quiere decir esto, observen ustedes aquí la gráfica, miren la gráfica, ¿verdad? Aquí recorre mayor distancia que aquí, y aquí recorre mayor distancia aquí, y aquí recorre, es donde menos distancia recorre. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, la distancia recorrida es menor. Eso es comprensible porque el auto va disminuyendo su velocidad. Y en la medida que el auto disminuye su velocidad, la distancia recorrida por el auto va a ser menor. Entonces, miremos aquí, esta es una línea curva que apunta hacia abajo. Si aquí siguiéramos, esta va a seguir así y va en esta forma. Quiere decir aquí que a medida que el auto va disminuyendo su velocidad, la distancia recorrida va a ser menor. Entonces, una línea curva que apunta hacia abajo. Bueno, aquí hemos explicado la gráfica, las 3 gráficas que ocurren en el movimiento rectilíneo uniforme y en el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Recuerden ustedes que en el movimiento rectilíneo uniformemente variado hay 2 casos. Uno que es acelerado, cuando la aceleración es un número positivo, la velocidad aumenta, y el otro es desacelerado, cuando la aceleración es un número negativo y la velocidad disminuye. Ahora vamos a hacer las 3 gráficas aquí al mismo tiempo para que usted note la diferencia entre una y otra. Entonces aquí tenemos la gráfica de distancia en función del tiempo. Entonces miremos aquí la distancia en función del tiempo. Miremos a qué movimiento pertenece. Movimiento rectilíneo uniforme. Entonces el movimiento rectilíneo uniforme, ahí lo tenemos. Ahora miremos esta segunda gráfica. Aquí
¿Qué tipo de movimiento es? Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y ahora miremos la tercera gráfica. Bueno, movimiento rectilíneo uniformemente retardado o desacelerado. Observen ustedes aquí la diferencia. La gráfica es la misma, distancia en función del tiempo. Para el movimiento rectilíneo uniforme es una línea recta que apunta hacia arriba. Para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es una línea curva, una rama de una parábola, ¿sí? Le llaman semiparábola, es la mitad de una parábola, entonces que apunta hacia arriba, o sea, abre hacia arriba. Y cuando es un movimiento rectilíneo uniformemente retardado o desacelerado, la gráfica es la rama de una parábola, o sea, una semiparábola que apunta o abre hacia abajo. Esta abre hacia arriba y esta abre hacia abajo. Es importante que cuando usted vea, con el solo hecho de ver la gráfica, usted identifique de qué tipo de movimiento estamos hablando, ¿verdad? ¿Qué tipo de movimiento se está hablando? Ahora analicemos la otra gráfica, que es la velocidad en función del tiempo. Aquí tenemos la velocidad en función del tiempo. Entonces, movimiento rectilíneo uniforme. Vemos aquí que la velocidad es constante porque siempre va a tener el mismo valor, ¿sí? Entonces, es una línea recta paralela al eje X. La velocidad del movimiento rectilíneo uniforme es constante. Ahora miremos en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y en el movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado. Observen ustedes aquí, cuando el movimiento es rectilíneo uniformemente acelerado, la gráfica es una línea recta que va hacia arriba, apunta hacia arriba. Y cuando es un movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado, la gráfica es una línea recta que apunta hacia abajo, o sea, va hacia abajo. Esto indica aquí, cuando apunta hacia arriba, nos está indicando que la velocidad va aumentando, y cuando apunta hacia abajo nos está indicando que la velocidad va disminuyendo. O sea, aquí comienza en 0, la velocidad inicial es de 0 y aquí la velocidad final es de 25 metros por segundo, se va aumentando. Acá es al revés, la velocidad inicial es de 15 metros por segundo y a los 5 segundos la velocidad es 0. La velocidad inicial, velocidad final. Esto se llama así. Aquí, velocidad inicial 0, velocidad final 25 metros por segundo. Acá, velocidad inicial 15 metros por segundo, velocidad final 0 metros por segundo. Y último, analizaremos la gráfica de la aceleración. Esta gráfica la hice 3 en una sola para que si ustedes la van a entender. Creo que es muy dinámica esta gráfica. Vamos a mirar, por ejemplo, aquí en la posición inicial 0, donde comienza, miremos aquí, un segundo después, aquí nos está indicando un segundo después, la aceleración aquí es 5 metros por segundo al cuadrado. Quiere decir aquí que tenemos un movimiento, ¿sí?, rectilíneo uniformemente acelerado. Aquí nos está indicando que la aceleración es 0, entonces este es un movimiento rectilíneo solamente. Aceleración 0, o sea, no hay cambio de velocidad. Y acá nos está diciendo que la aceleración es 3 metros por segundo al cuadrado negativo. O sea, tiene una desaceleración de 3 metros por segundo al cuadrado. Un movimiento rectilíneo uniformemente retardado o desacelerado. Entonces observemos aquí que la gráfica es una línea recta. En ambas es una línea recta. ¿Por qué es una línea recta? Porque su aceleración siempre va a ser constante.
constante. Siempre es constante la aceleración, por eso se llama movimiento rectilíneo uniforme. Entonces aquí la aceleración es 5 metros por segundo. Entonces un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Acá la aceleración es 0. Movimiento rectilíneo uniforme. Aquí es uniforme solamente porque la aceleración es 0. Y aquí la aceleración es menos 3 metros por segundo al cuadrado. O sea que es un movimiento rectilíneo uniformemente retardado. Entonces aquí tenemos las 3 aceleraciones para los 3 movimientos. Bueno, entonces ya explicado esto, espero que este video sea de mucha utilidad para el estudio de la física. Les sugiero que se agreguen a mi canal, se suscriban a mi canal, Profe Nixon, para que usted, cuando yo monte el próximo video de la clase, usted sea el primero en enterarse de este video que estoy preparando para ustedes. Bueno, que las pasen muy bien.